Coyuntura económica, desde tu mirada y el trabajo que realizan en el CEPA, ¿a dónde estamos parados con, imagino, tanto poder decir, pero a modo de pantallazo general introductorio? Sí, la verdad que, como bien decías, lo que se aprobó hasta estas horas cambia el paradigma económico y la verdad que genera un cambio estructural desde lo impositivo, desde lo laboral, desde lo macroeconómico, en términos de inversiones. La verdad que hay que entenderlo bien, ir empezando a saber hacia dónde estamos yendo. En términos globales, como para un pantallazo, bueno, hay que analizar un poquito el modelo del gobierno de Milei, que arrancó con una devaluación del 118% y obviamente, como todos conocemos, las consecuencias ya están a la vista. En los primeros 6 meses podemos ver cómo se disparó el nivel de precios, ya hasta el último dato que tenemos, que es abril, hoy debería salir mayo, ya hay una inflación acumulada del 107%, se especula que va a ser un 5% la de este mes, pero bueno, ya habla de una fuerte pérdida en el poder adquisitivo de los ingresos, y ahora más con estas medidas también va a haber una reconfiguración de ese efecto, tanto de lo laboral como desde lo laboral hasta lo productivo. En términos también, si querés, del empleo, ya vemos algunas empresas que empiezan a suspender trabajadores, ya se ven los datos del Ministerio, la Secretaría de Trabajo, datos de despidos alrededor de 100.000 en el sector privado, y una industria obviamente que resiente mucho, en primer punto, la devaluación fuerte y la pérdida del poder adquisitivo y en consecuencia la caída del consumo. Eso vamos a ir viendo cómo evoluciona, pero en resumen, la tendencia daría a entender que seguiría cayendo menos, pero seguiría cayendo, y bueno, hay que ver si se mantiene o si se genera, como se dice, algún rebote, y si ese rebote empieza a compensar o claramente no termina de compensar ese gran ajuste que se hizo en el principio del gobierno de Milei. Mauro, ¿entienden que la aplicación de las medidas que podrían decantar de la ley de bases y todas las reformas que allí se plantean, que van desde el hecho de que un comerciante pueda tener 5 denominados colaboradores y en negro como monotributistas y no como empleados como hoy se los conoce, por ejemplo, dentro del convenio de comercio, hasta el régimen de incentivo a grandes inversiones y lo que significa para la industria nacional, posiblemente para las actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales y a los dólares y beneficios que pueden quedar o no en nuestro país a partir de esa legislación. ¿En cuánto tiempo podrían empezar a aplicarse las medidas que decantarían de esta ley de bases y de esta reforma fiscal? Y ahora con las modificaciones en el Senado, bueno, tiene que pasar por diputados y en unos pocas semanas o meses ya estarían en vigencia, seguramente se apruebe, pero es interesante pensar cuál es el impacto de esas medidas desde lo laboral, desde el consumo, a ver si colabora con lo que es la reactivación industrial o no. En eso, bueno, hay que analizarlo en pormenor, pensando un poquito lo que vos decís de el régimen, bueno, de tener trabajadores con condiciones más precarias. Bueno, pensemos que son esas condiciones, si es inestabilidad, si es menor salario, cómo repercute eso, si le permite al trabajador crecer, si no, si va a estar en un contexto de incertidumbre, si ese salario le va a permitir consumir más, tener un poder adquisitivo mayor. Da la sensación que eso es justamente lo que no se busca, se busca condiciones de más flexibilidad, y eso va en contra de lo que es el impacto positivo en el mercado interno. Eso desde lo laboral hay muchas aristas que discutir. La verdad que la ley de bases es una política o una ley de shock, porque la verdad que toca un montón de puntos.
Yendo un poquito más a lo que es el RIGI, que es, si se quiere, como el corazón o lo más estructural en términos de, bueno, política de inversión, ahí hay que mencionar algo importante. Primero, se llega a una situación de inequidad en términos de los beneficios que se le da a las empresas con inversiones de más de 200 millones y las empresas locales que generalmente no tienen esa espalda para invertir eso, ¿no? Y ahí podemos hablar de diferencias en términos de lo que es el impuesto a las ganancias, que es obviamente más beneficioso para los capitales que generalmente van a ser del exterior, sobre todo por los montos que se manejan, las exenciones de IVA, bueno, impuesto país, que ahora dicen que va a bajar una parte, derecho de importaciones y derecho de exportaciones. Todo eso va siendo una estructura que beneficia a la inversión de afuera en detrimento de la inversión de adentro. Hay que ver, en definitiva, cómo impacta en las pymes, pequeñas y medianas empresas, comercios, etcétera. Hay muchas exenciones que también atentan con la recaudación del Estado. Eso también es un punto importante, porque ni siquiera hay un cálculo efectivo de cuánto se va a dejar de recaudar por estas exenciones, ¿no? Y eso obviamente también repercute o colabora, si se quiere, depende cómo uno lo interprete, con la reducción del gasto público que pretende el gobierno. Así que hay muchas aristas que entender, pero bueno, también otro punto importante es que es un régimen que llega para quedarse 30 años, nada más ni menos que 30 años. El RIGI genera estabilidad o certidumbre para algunas empresas grandes, pero genera mucha incertidumbre para el Estado y, en definitiva, para los ciudadanos. Y otro punto que quiero mencionar sobre esto es la disponibilidad de divisas. Primero, hay un control laxo en relación a las importaciones que se pueden hacer y lo que se cobra para importar, como derecho de importación, y le permite tener cierta libertad o demasiada libertad en relación a la disposición de divisas, que básicamente es el eje central o el problema estructural de Argentina. Siempre es la falta de dólares, siempre terminamos cayendo en una devaluación. Si las empresas no liquidan o no tienen la obligación de liquidar y traer esos dólares al país, estás en una incertidumbre macroeconómica constante, sobre todo, también, y menciono otro punto central, porque muchas de las cuestiones que puedan llegar a surgir y que se debaten o se lleva el reclamo a un tribunal, va a dirimirse en los tribunales de afuera, del exterior. Esa es la garantía que se le da a las RIGI, a las inversiones de gran escala. Mauro, ¿qué Argentina imaginan de aquí a 2 años, 8 años, o podríamos decir 3 décadas, porque el RIGI contempla un marco jurídico para grandes inversiones a 30 años? ¿Qué Argentina se puede venir? Mira, yo creo que hay que analizarlo en términos de corto, mediano y largo plazo. Quizás a corto plazo lleguen dólares, se estabilice, eso probablemente es lo que busca el gobierno. De hecho, hay otras medidas que no se terminan de concretar en el Senado, como es la modificación de bienes personales, que bienes personales es un impuesto que grava la riqueza, básicamente el sector más rico. Básicamente bajaba esa alícuota y adelantaba los ingresos de 4 años, y si se aceptaban, bueno, se veían beneficiados. Básicamente lo que apunta el gobierno es una sociedad, o está construyendo el gobierno, es una sociedad más inequitativa, más injusta, y claramente donde se va a ver primero, hay que ver cómo evoluciona el empleo, cómo impactan estas medidas en la industria nacional, cómo impacta en caso de si se libera las restricciones cambiarias que aún existen, cómo impacta en el consumo. Básicamente, lo que uno puede anticipar es que van a caer las ventas, no se va a recuperar del todo la actividad económica y se va a generar una situación también de dificultad a la hora de recaudar, porque lo que se vislumbra, y como le dijo el presidente, se trata de destruir el Estado desde adentro, una participación cada vez menor del Estado.
y el Estado es justamente el gran reasignador de recursos. En ese sentido, mucha libertad para grandes jugadores, una industria que aún es dependiente del mercado interno y que si ese consumo cae, si caen los salarios, no se recuperan del todo el poder adquisitivo, eso va a repercutir en el consumo, en las ventas y en los empleos. Yo lo que veo sinceramente es una sociedad más inequitativa, con más desempleo y con una pobreza creciente. No sé decirte exactamente cómo van a evolucionar en términos de los números, pero esa es la tendencia que se empieza a ver. Al corto plazo, decías, pueden llegar dólares y cierta estabilización por estas inversiones, y después el proceso que marcás, finalizado ese ingreso de dólares, que generen que más o menos la macro se acomode, porque en definitiva la economía argentina tiene la dificultad de la denominada restricción externa, pero será un veranito en todo caso y después llegará lo peor. Sí, exactamente, porque lo que se ve ahora es que, bueno, se avanzó con la posibilidad de generar privatizaciones, hay que ver si vienen capitales del exterior que pueden ingresar dólares, hay que ver si, bueno, ahora tenemos una dificultad todavía con la liquidación del agro, somos agrodependientes, hay que ver si liquidan, si no, si sube el tipo de cambio. En relación a RIGI, probablemente, y es lo que busca el gobierno, es traer inversiones. Ahora, como bien dije, esas inversiones generan muchas garantías a quienes invierten, pero poca estabilidad al gobierno en términos de la disposición de esos dólares que traen. Y genera un marco, una estructura de importaciones que todavía, bueno, no hay guarismos como para poder evaluarlo. Básicamente una empresa que invierte tiene mucha facilidad de importar básicamente todo lo que va a traer, o sea, en detrimento de, bueno, el mercado interno y el internacional. Ahora creo que se agregó un apartado puntualmente que el 20% de la inversión tiene que estar focalizada en proveedores locales, pero tampoco hay claridad de cómo se va a llevar adelante y cómo se va a instrumentar. Más allá de esto, bueno, también hay algunos problemas, digamos, que ya veníamos teniendo, como es el tema de la deuda. Todavía hay cuestiones que no se resolvieron, ahora está en discusión, lo dijo el ministro de Economía Caputo, de que se está renegociando el acuerdo con el FMI, pero bueno, son cuestiones, primero, que son complicadas y con estas modificaciones de la ley base y la aprobación van a generar un Estado menos presente, con menos poder y obviamente con mucha libertad de los grandes jugadores a la hora de hacer y deshacer en la economía. Tal vez sea demasiado difícil divisarlo, pero desde tu especialidad, que es la economía, y conociendo los golpes de timón que suele tener nuestro país, pasando de un modelo que intenta priorizar el desarrollo mediante la industria nacional y otro como este que liberaliza y lleva indefectiblemente a la concentración por esas ventajas de los grandes jugadores sobre el resto. En caso de que exista de aquí a 3 años y medio o a 7 años y medio un cambio en la conducción nacional que lleve a tener otra mirada, ¿son reversibles o las modificaciones mediante esta ley bases van a generar una onda expansiva que va a trascender a varios gobiernos? Yo creo que la RIGI puntualmente y otras modificaciones van a trascender al gobierno que venga, incluso no al que venga, sino al otro que venga, porque son medidas de corte estructural, con mucha duración, así como fueron en los años 90, con las privatizaciones, con algunas concesiones que se llevaron adelante, y que obviamente por cuestiones contractuales vos no podés eliminar de un día para el otro, incluso están garantizadas, como dije, por tribunales internacionales externos, sí, en el CIADI, en donde básicamente de 10 casos que se presentan, Argentina pierde 9. Esas son las condiciones que se generaron y los grandes
limitantes a la hora de revertir esas medidas, bueno, en caso de que se desee hacerlo, pero sí, son medidas que llegaron para condicionar por muchos años a la Argentina. Mauro, de estas cuestiones van a estar hablando hoy, 6:30 de la tarde, en la Sociedad Italiana, en una charla en la que puede estar convocado cualquier vecino. Así es. Como dijiste, los invitamos, vamos a participar. Entendemos importante comprender hacia dónde va esta nueva economía del gobierno de Milei. Hay mucho que discutir, son muchos los impactos que se van a generar, muchos ganadores, muchos perdedores, y bueno, es importante entender qué están haciendo, porque muchas veces esto no trasciende al vecino a pie, al trabajador promedio, y es importante porque realmente se está generando un cambio estructural en la Argentina, donde la distribución del ingreso va a ser otra y donde se prometen algunas cosas, pero si se ve la letra chica, claramente no es así, y bueno, el rumbo puede ser otro. Mauro, agradecemos muchísimo tu atención y esta tarde te esperamos en nuestra ciudad para esta charla, Coyuntura Económica y Ley de Bases en la Sociedad Italiana, junto a Alex Carano como integrantes del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Un placer. Dale, nos vemos a la tarde. Un gusto. Mauro Rojas, con nosotros, economista del CEPA, anticipando, haciendo una introducción a lo que será la charla que esta tarde, con acceso libre, gratuito, tendrá lugar en la Sociedad Italiana, allí en pleno centro de nuestra ciudad.